Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a explicarles lo que es el ensayo de productor estándar y modificado y también la densidad de campo. El ensayo productor sirve para determinar la relación entre el contenido de humedad y el peso unitario seco de un suelo compactado. El primer método en relación a esta técnica es conocido como prueba productor estándar y es más empleado actualmente, es denominado prueba productor modificado, donde se aplica mayor energía de compactación que el estándar, ya que es más adecuado a las solicitaciones de las estructuras que se construyen en la actualidad. Los objetivos del presente ensayo serán detallados a continuación. Conocer el procedimiento de compactación de los suelos en el laboratorio de los ensayos de Proctor estándar y modificado, según normas ASTMD 698 y norma ASTMD 1557, respectivamente. Determinar la humedad óptima a la cual un suelo alcanzará su máxima compacidad. Reconocer las características del suelo y sus propiedades. Determinar el contenido de humedad y peso unitario seco de los suelos, el cual será reflejado en la curva de compactación. Los equipos y materiales a utilizar son los siguientes: molde de compactación, horno de secado, tamices, cuchara, espátula, recipiente, probeta. Pisones manuales y estándar modificado, brocha, balanza. A continuación se va a presentar videos de YouTube, las cuales explican el procedimiento a seguir para realizar correctamente este ensayo, para lo cual se agradece a los autores. Sin embargo, vamos a omitir el audio para nosotros poder explicar cómo es este proceso, la forma en cómo nosotros hemos podido entender. Para ello, el ensayo de Proctor estándar y Proctor modificado se va a comparar con la densidad de campo. El ensayo de Proctor estándar y modificado determina el peso unitario seco resultante. El procedimiento se repite con un número suficiente de contenidos de agua para establecer una relación entre el peso unitario seco y el contenido del agua del suelo. Cuando se grafica, representa una relación curvilínea conocida como curva de compactación. Los valores del óptimo contenido del agua y el máximo peso unitario seco modificado se determinan en base a la curva de compactación. Ensayo de Proctor estándar. El molde utilizado tiene de base 101,6 milímetros y de altura 116,4 milímetros, dando un volumen de 944 centímetros cúbicos o 9.44 por 10 a la menos 4 metros. La siguiente imagen demuestra un pisón, la cual tiene una guía de martillo y un martillo dentro, en este caso de 2.5 kilogramos y una altura de 305 milímetros. El siguiente ensayo es el Proctor modificado, la cual se diferencia con el estándar por la cantidad de peso que llega a soportar, por ejemplo, aeropuertos. Ahora veremos algunas diferencias básicas entre ambos ensayos. El modificado, su masa del martillo asciende a 4.54 kilogramos, la altura a 4.57 milímetros. Como datos estandarizados, en el caso del chuceo, la cantidad es de 25. En la energía de compactación hay una variación entre ambas. En el estándar es de 594 kJ sobre metros cúbicos, mientras que en el modificado 2695 kJ sobre metros cúbicos. También hay una diferencia entre los números de capas, 3 para el estándar, 5 para el modificado. Según el MTC E114, se debe seleccionar el método a utilizar con respecto al ensayo estándar o modificado. Para ambos hay tres métodos, A, B o C. En el método A consiste en el molde, tiene un diámetro de 4 pulgadas, se tiene que hacer 3 capas y un chuceo de 25. El tamiz que tiene que pasar es el número 4. ¿Cuál es la condición de uso? Si es solo menor al 25% la cantidad total de masa que pasa el tamiz número 4.
El método B utiliza un molde de diámetro de 4 pulgadas, se hacen 3 capas, tiene que pasar el tamiz número 3/8 y hacerse 25 golpes. La condición de uso es si solo es menor del 25% de la masa total la que pasa por el tamiz número 3/8. El método C es diferente, ya que su molde tiene un diámetro de 6 pulgadas, se hacen 3 capas, tiene que pasar el tamiz 3/4 y se hacen 56 golpes. En este caso, solo es aceptable si es menor del 30% la cantidad de masa que supera o pasa el tamiz número 3/4. Para el Proctor modificado, también se seleccionan 3 métodos según el MTC E115, A, B y C. Para el método A se utiliza un diámetro de 4 pulgadas, se hacen 5 capas y tiene que pasar el tamiz número 4. El número de golpes es la cantidad de 25. La condición de uso es solo si es menor del 20% del peso del material que pase el tamiz número 4. En el método B, el molde es de 4 pulgadas, se hacen 5 capas y el tamiz es de 3/8. Se hacen 25 golpes y la condición de uso es que si pasa más del 20% del peso del material, sea del tamiz número 4. Sin embargo, que sea del 20% que pase del tamiz 3/8. En el método B se usa un molde de 6 pulgadas de diámetro, se hacen 5 capas y el tamiz a utilizar es el de 3/4. Se hacen 56 golpes y la condición de uso es que solo se utilizará si es mayor del 20% del peso material que pasa el tamiz número 3/8, o por lo contrario, que sea menos del 30% de la cantidad total del peso que pase el tamiz 3/4. Lo que hemos ido observando durante el video es que se realiza la granulometría para definir qué método utilizar. Luego se echa un poco de agua para modificar el compacto y de esa forma empezar a hacer una masa. Tiene que ser echado de forma uniforme y removido durante el proceso para generar una mejor hidratación del material. Según la norma, está ya estandarizado que tiene que ser entre el 2% y no pasar del 4% la cantidad de agua que debe añadirse al material. Lo siguiente es empezar a llenar el molde por capas. Todo dependerá de qué método utilices para poder definir la cantidad de capas a echar y también la cantidad de golpes por capa de acuerdo a los métodos ya explicados. Previamente el material, los moldes han sido pesados y armados, por lo cual luego de hacer el llenado por capas se quita el exceso y se lleva nuevamente a pesar. Finalmente se regresa la muestra al contenedor y se saca una muestra menor para ser pesada, la cual se la ha llevado al horno, que está en 60 grados, o también se puede secar a medio ambiente. Mostramos algunos cálculos como por ejemplo la densidad de humedad, la densidad seca y el peso unitario seco del recipiente compactado. Otros datos estandarizados como es la preparación de la muestra de acuerdo a los tipos de procedimientos a seleccionar y las medidas ya estandarizadas. Continuamos viendo el procedimiento que realizan estas chicas sobre este ensayo de laboratorio. A continuación daremos a conocer un ejemplo donde podamos explicar la curva de compactación con datos que hemos sacado de internet. Comenzamos este ensayo colocando el volumen del molde. Estos datos que verán en pantalla van a ser datos sacados de internet de otro laboratorio. Colocamos el peso del suelo más molde y el peso del molde. Y para el peso del suelo húmedo compactado se va a restar el peso del suelo más molde menos el peso del molde y se va a copiar esa fórmula para todas las columnas. Y para el peso del suelo húmedo más ARA y para el peso del suelo seco más ARA se van a colocar datos.
del laboratorio. Igualmente para la tara se colocan los datos respectivos y para el peso del agua se va a tener que restar el peso del suelo más tara menos el peso del suelo seco más tara. Y esa fórmula se copia para toda la fila. Y para el peso del suelo seco se va a restar el peso del suelo seco más tara menos la tara y se copia la misma fórmula para toda la fila. Y para el contenido del agua se va a restar el peso del agua menos el peso del suelo seco por 100 y se copia la fórmula para todos. Y para la densidad del suelo húmedo se va a tomar el peso del suelo húmedo compactado entre el volumen del molde y se copia la fórmula para todos. Y para la densidad del suelo seco se toma la densidad del suelo húmedo por 100 entre el contenido de agua entre 100. Y esa fórmula se va a copiar para todos. Y luego viene la parte de la curva de compactación, donde en la parte horizontal va el contenido de humedad y en la parte vertical va la densidad seca. Y vamos a colocar los puntos respectivos y ahí nos daremos cuenta que nos da la humedad óptima, que viene a ser 6.8. Y también vamos a hallar la densidad máxima, que se nota que es 2.31. Y eso es todo. Para la densidad de campo, el uso de Speedy. El método de Speedy permite realizar el control de calidad de campo y este está usado para determinar el contenido de humedad de suelos, arenas, hormigón y carbón y yeso. Este instrumento consta de un tanque presurizado, una balanza y una maleta de transporte. Para el densímetro nuclear se debe tener en cuenta que no puede haber objetos a menos de 600 milímetros y en caso sea un lugar cerrado se debe configurar el equipo y evitar tener objeto o material del mismo tipo del suelo. Tener en cuenta dónde se colocará el equipo para evitar irregularidades en el terreno y que los datos sean más precisos. Utilizar el método de transmisión directa. Finalmente, tomar los datos más de una vez para tener en cuenta la densidad. Para el densímetro eléctrico, se debe calibrar el equipo si es necesario, encender el equipo y elegir el modelo de suelo, limpiar el área y verificar que esté nivelada para poner la plantilla que estará en contacto con el suelo. Se colocará 4 dardos con un ángulo de inclinación de 20 grados. Conectar el sensor del suelo al equipo, conectar el sensor de temperatura al sensor de suelo. Esperar a obtener los resultados después de verificar que se encuentre todo conectado. Recomendaciones. Como punto 1 tenemos de que la balanza se debe tarar antes de pesar o calibrar. Como segunda recomendación tenemos de que el agua debe presentarse en un 5%. Como tercera, en cuanto a lo que es la obtención del contenido de humedad, se debe llevar rápidamente al laboratorio debido a que ésta, por medio del aire, tiende a perder humedad. Al momento de compactar el suelo por la guía de pisón, debe estar bien puesta sobre el afirmado, debido a que este, si se mueve, tiende a remover o atajar el material.